Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, damos inicio en el día de hoy al conversatorio que llamamos Escenarios Híbridos de Enseñanza y Aprendizaje, sus proyecciones hacia la teoría del currículo. Nos acompaña la docente Silvina Santín y nuestros dos invitados especiales, la doctora Karina Guión y el doctor Antonio Bartolomé Pina. Quería contarles que en este día, en el día de hoy, que es especial, que tenemos aquí en Argentina una movilización en defensa de los derechos de las y los docentes de la provincia de Jujuy. Estamos realizando este conversatorio igualmente por una serie de reprogramaciones que tuvimos de por medio. No queríamos dejar de realizarlo, pero tampoco queremos pasar por alto esta realidad, este contexto que estamos viviendo y solidarizarnos en especial con las compañeras y los compañeros de la provincia y de quienes se están movilizando a favor de ellas y de ellos. Así que, dicho esto, les quiero contar, como directora de la carrera, de la especialización en docencia en entornos virtuales y acompañada por la comisión académica de la carrera, que este ciclo de entrevistas y conversatorios de actualización disciplinar fue aprobado en el mes de abril y mayo por el Consejo Superior de nuestra universidad a través de la resolución número 523 como actividad de interés académico para este trayecto formativo, para esta carrera de posgrado, y que representa una de varias estrategias que diseñamos para este ciclo lectivo con el objetivo principal de enriquecer, conocer, bueno, son varios objetivos, ¿no? Acá enumero, ¿no? Por un lado, enriquecer, por otro lado, conocer y debatir sobre nuevas temáticas y líneas de investigación relacionadas a los temas que incumben a la carrera y a los distintos seminarios. En particular, este conversatorio se enfoca sobre aspectos y saberes enmarcados, como les decíamos, en el seminario de currículum y planificación de la enseñanza del primer trimestre de nuestro calendario académico, pero que son de interés de la comunidad general, ¿no? De la especialización. No quiero dejar de agradecer especialmente a nuestra docente referente de este espacio curricular, que es Silvina, y que nos acompaña en este momento. Fue el motor principal para que lleguemos a esta instancia tan enriquecedora y significativa. Creemos que es muy significativo poder llevar adelante este encuentro. Por otra parte, contarles que ante los avances tecnológicos y digitales que están impactando en el campo educativo, en todas las modalidades y niveles, en esta etapa post pandemia, ¿no? Que es un poco, digamos, una cara, es la cara más técnica, ¿no? De este proceso que se está desarrollando después de la virtualización de emergencia. Lo vemos vemos que estos desarrollos, estos avances caminan en paralelo y en articulación con nuevas prácticas pedagógicas, que para quienes estamos trabajando en el campo de la docencia universitaria, la educación virtual, las tecnologías educativas, nos resulta de interés, ¿no? No podemos dejar de observar que esto está sucediendo. Y bueno, consideramos que estamos en un proceso ya académico de investigación, de prácticas sobre estas cuestiones, ¿no? También en trabajo articulado a través de redes nacionales. Y por último, bueno, señalar que este ciclo de entrevistas y conversatorios están acompañando un proceso de actualización de los programas y de las actividades de evaluación
de cada uno de los seminarios, ¿sí? Un trabajo que están haciendo el cuerpo docente de la carrera, siempre con la mirada puesta en los entramados de la educación mediada por las tecnologías y los escenarios virtuales. Entonces, de esta manera buscamos dar visibilidad a la especialización. Estamos en ese camino de construcción en conjunto. Bueno, paso a presentar a Karina y a Antonio, que les agradecemos que se hayan hecho un ratito, un espacio para conversar con nosotros. Karina León es doctora en educación por la Universidad de Buenos Aires, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación por la UBA, especialista en formación de formadores de la misma institución, profesora en Educación y Tecnologías y de Comunicación y Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es profesora de maestrías y doctorados de universidades nacionales e internacionales, investigadora principal en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la UBA y codirectora de proyectos de UBACIT. Fue directora general de UBA 21 y del Centro de Innovación Tecnológica y Pedagogía de UBA. Es consultora de proyectos de tecnología educativa en organismos gubernamentales y empresas. Y bueno, sus áreas de experticia son la educación a distancia, innovación didáctica, gamificación y tecnología educativa. Tiene numerosas publicaciones en el campo de la enseñanza y las tecnologías educativas y actualmente es desarrolladora de videojuegos educativos. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Y por su parte, Antonio Bartolomé Pina es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, catedrático de Medios Digitales y Educación de la Universidad de Barcelona. Es director del Instituto de Investigación en Educación de la misma institución, autor de más de 30 libros y 180 artículos. Ha impartido 250 conferencias en distintos países y dirigió y participó en un montón de proyectos de investigación internacionales. Sus dos líneas principales de investigación han sido el diseño de entornos multimedia de aprendizaje y la evaluación de los aprendizajes potenciada por las tecnologías. Ambas líneas convergen en diseños semipresenciales y en el uso de blockchain en educación. Así que le agradecemos también a Antonio por estar en este momento con nosotros, ¿sí? Compartiendo este rato en el marco del ciclo de entrevistas y conversatorios de la carrera. Silvina, no sé si querés contarnos algo. Sí, bueno, muchas gracias, Ceci. Cielo, bueno, estamos muy contentos de poder participar de este espacio. ¿Me escuchan bien? Porque hace como un ruido. Ah, perfecto. De este espacio que se genera como un ámbito para la reflexión y el debate sobre el tema que señalamos en el título de este BIF, escenarios híbridos de enseñanza y aprendizaje, sus proyecciones hacia la teoría del currículum. Nuestra idea es que, bueno, poder discutir, conversar, reflexionar acerca de este tiempo que estamos viviendo, que no es otro, que acabamos de dar paso a la salida de una crisis sanitaria sin precedentes para nuestro siglo y para nuestra generación, que nos invita, nos interpeló y a la vez nos invita a analizar aquellas cuestiones que se pusieron a pensar y a interpelarse sobre la forma en que realizamos nuestra labor docente. En ese sentido, este espacio nos invita a realizar una mirada comprensiva de aquellos fenómenos que concurren en el campo tanto de la determinación, el desarrollo y la estructuración curricular, y hacer un esfuerzo por determinar en ese sentido los problemas por los que atraviesa actualmente el campo de estudio. En efecto, sabemos que este campo está en continuo crecimiento y producción, y por eso nos proponemos debatir
sobre si estas nuevas formas que alcanza el desarrollo de la trama curricular, las nuevas propuestas de educación que se asumen en la universidad, pero también en el resto del sistema educativo, están interpelando y de qué manera la producción de este campo. Entendemos que el concepto de currículum asume una complejidad de la cual parte de considerarlo como implicado en un proceso de síntesis que es cultural, que es dinámico, pero que tiene a su vez consecuencias porque se cristaliza en los planes de estudio, en las cartas curriculares, en los programas de nuestros cursos, en nuestras aulas. Y si bien cada una de esas propuestas, que siempre es singular y que siempre es un recorte de aquella trama cultural, da cuenta de un tiempo histórico, político, de una problemática científica y pedagógica determinada en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, lo que intentaremos a partir de esta conversación, en la que invitamos a Antonio y a Karina, que nos propone Cielo, es poder poner en contexto todas aquellas cuestiones que nos vimos atravesadas en la pandemia, tanto acá en lo local, por eso la invitación a Karina, es un referente a estos temas en el ámbito nacional, como también en la perspectiva internacional, y en ese sentido la invitación a Antonio, que es un experto en estos temas. Por eso en este conversatorio apuntamos a problematizar, dar cuenta de estas nuevas formas de enseñar y de aprender, tanto en el contexto local como en el contexto internacional, y poder de alguna manera pensar qué implica para nosotros y sobre todo para nuestros estudiantes. No olvidemos que este espacio es abierto a nuestros estudiantes de posgrado, probablemente también haya colegas que estén siendo formadores en el ámbito de la educación superior, de grado y de los institutos superiores de formación docente, y por eso me parece interesante porque, bueno, nos hace pensar en las competencias en las que tenemos que formar hoy a nuestros docentes como trabajadores y ciudadanos del mundo, ¿no? Bueno, el tema que nos interesa hoy problematizar es esto de qué se entiende por blended learning, educación híbrida, aprendizaje mixto, ¿no? Todas estas nuevas formas de nominar la educación, que ya no es exclusiva, digamos, del trabajo en las tecnologías, sino que hemos visto cómo ha podido compartirse la educación sincrónica con la educación asincrónica, la educación mediada con tecnologías, con la educación presencial. Y en ese sentido, no ponernos como en un lugar de férreos defensores, ¿no? O retractores de estas nuevas formas de pensar la enseñanza, ni tampoco hacer de esto un pensamiento pragmático, es decir, tomar aquellas cosas que nos sirven y desechar otras, sino más bien de poder tener un pensamiento crítico sobre todo esto, y bueno, pensar los desafíos que tiene esta nueva forma de enseñar y de aprender, y también los riesgos, ¿no? Los potenciales riesgos. Para empezar con este conversatorio, yo quisiera dejar aquí una pregunta que tiene que ver con, bueno, a ver, ¿de qué manera piensan ustedes que se inserta la educación en entornos virtuales y la utilización de las tecnologías digitales en las llamadas educación a distancia? ¿Es lo mismo? Es decir, ¿es lo mismo la educación virtual, la educación con tecnologías digitales, la educación asincrónica? ¿Es todo lo mismo? ¿Son cuestiones de orden diferente? ¿En qué sentido? Esta sería la primera pregunta. Antonio, ¿quieres arrancar? Comienza tú misma, Karina, si quieres. Bueno, a ver, más allá de las denominaciones que son distintas, porque la educación a distancia no es algo nuevo, es algo que arrancó hace muchísimos años en nuestro país. Bueno, yo dirigí el programa UBA 21 y UBA 21 es el programa de ingreso a la Universidad de Buenos Aires, que es de la década del 80, con lo cual, y hay universidades, bueno,
Quilmes, de hecho, también, ¿no? Y muchísimas universidades hace tiempo trabajan la educación a distancia, y con el impacto de Internet se empieza a hablar como de un subsistema, que es este de educación virtual, ¿no? Como dentro de lo que es la educación a distancia, que es más amplia, porque incluye todo lo que tenía que ver con distintas mediaciones y distintas tecnologías, incluso en su momento radio, televisión, materiales impresos. Pero sí hay una idea que fue origen, o por lo menos está en la matriz de origen de nuestras universidades, sobre todo, respecto de la educación a distancia, que tiene que ver con la democratización. Y como Cielo hablaba hoy, que es un día especial, ¿no?, de movilización, quiero traer justamente este rasgo que es político y no solamente pedagógico de la educación a distancia, que tiene que ver con democratizar el acceso a quienes por cuestiones de trabajo, lejanía, no podían acceder a la educación, ¿no? Y así surge en esta matriz histórica de origen la educación a distancia. Ahora bien, no es algo, quiero traer esto también, que es historizarlo, ¿no? Que no es algo del momento, si bien lo que han cambiado son los entornos, pero sobre todo son las estrategias didácticas. Los entornos no son neutrales, los entornos que utilizamos portan modelos pedagógicos, corporativos, políticos, y lo que está en juego en estas denominaciones es revisar qué entendemos por enseñanza en estos entornos y qué es híbrido en este sentido, porque me parece que todo reduccionismo de lo híbrido a lo sincrónico y lo asincrónico, y de la educación a distancia a cuestiones más tecnológicas, lo que hace es sesgar la mirada respecto de lo que implica hoy un sistema de educación a distancia, estrategias didácticas en esa educación a distancia y las mediaciones y las decisiones, tanto curriculares como didácticas, como cognitivas, comunicacionales, pero también políticas respecto del sistema de educación a distancia. Entonces, me parece que lo primero que hay que señalar es esta historicidad, es esta matriz histórica de origen, es que hay mediaciones que se realizan, y las mediaciones las hacemos sujetos inscritos en realidades, en trayectorias, en contextos distintos, y que toda denominación puede sesgar y limitar. Y entonces lo que tenemos que discutir es qué es híbrido. Ir más allá de esto de lo sincrónico y lo asincrónico, y es pensar mediaciones, es pensar estrategias, es pensar decisiones en términos no solo de estos cambios tecnológicos, sino también en los cambios de los sujetos que están en estas mediaciones. Y estos sujetos son docentes, estudiantes, que también mutan de estrategia, mutan los aprendizajes, y también son instituciones que brindan condiciones de posibilidad para que esto emerja, ¿no? Antonio. Ahora, sí, estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de plantear, Karina, que es una clarificación de algunos de los términos. La enseñanza a distancia existe desde hace muchísimo tiempo. Es una enseñanza básicamente mediada, tradicionalmente mediada por instrumentos, por medios como el teléfono, el correo, ¿no? Y que en un momento determinado, a partir de los años 80, empieza a aprovechar los recursos de Internet, los que se encuentran en la red, y esto está ya a partir del año aproximadamente 94, 96, ¿no?, cuando se descubre que la web nos permite integrar sistemas que hasta ese momento en la red funcionan de modo separado. Por ejemplo, pues se utilizaba Telnet para buscar información, Telnet para comunicarte con alguien, el email para comunicarte en modo no sincrónico. Pues todo eso se vehicula vía la web. Y eso supone un cambio radical, ya que permite democratizar y divulgar la comunicación mediada en todos los aspectos, también en la educación. Y eso genera esta terminología de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y el modo como esos entornos se han introducido en la enseñanza presencial hizo cambiar un poco las tornas. O sea, hasta ese momento, pues estaba muy claro, la enseñanza, la educación era presencial. Tú tenías a Sócrates haciéndote preguntas, o a Platón explicando algo, o a Santo Tomás de Aquino charlando en una sala medieval o moderna, ¿no?,
delante de un montón de alumnos o un profesor actual hablando. El método de comunicación fundamental es el hablado. Hace unos pocos siglos se introducen los libros, cuesta. En la Sorbona de París tardaron un siglo en permitir que los libros entraran. Ya era un cambio radical, ¿no? Pero básicamente la educación es presencial. Los libros pues complementan, etcétera, ¿no? Pero tú tienes un profesor. La enseñanza a distancia era la otra forma. Y cuando la virtualidad irrumpe y la red nos permite comunicarnos de una forma tan fácil y trabajar juntos de tantas maneras, se crea un pequeño conflicto en donde ya no empieza a quedar un poco oscuro eso de la enseñanza presencial y la enseñanza a distancia. La enseñanza presencial utiliza recursos virtuales que parecería que son de enseñanza a distancia. La enseñanza a distancia utiliza recursos virtuales que de pronto le proporciona una proximidad a las sensaciones que se pueden vivir y a las experiencias que se pueden vivir en la enseñanza presencial. Quiere decir que en la enseñanza a distancia era posible la comunicación telefónica, ¿no? Pero bueno, la comunicación telefónica tú no veías a la otra persona, ¿no? Hay unas limitaciones en ese medio. Claro, de pronto empiezas a hablar, ves a la otra persona, le sonríes, tal. Puedes decir una cosa con una sonrisa, con lo cual no hay peligro de que se malinterprete. Bueno, puedes estar escribiendo al mismo tiempo juntos en un documento. Así que todo esto se ha trabucado, se ha montado un cirio y eso, digamos que aunque la web empieza en el 96, a partir del 2000, 2004, cuando empiezan a aparecer los conceptos de enseñanza mixta. Pero bueno, he repetido un poco también conceptos que ya había planteado Karina y que es la clarificación entre los distintos términos. Perfecto. Con relación a este tema que vienen planteando, a ver, independientemente de estas clarificaciones sobre estos conceptos, hay como podríamos decir, un acuerdo en general acerca de que la educación basada en el e-learning, ¿no?, del que están hablando, el uso a través de computadoras, internet y ordenadores, se encuentra dentro de la educación a distancia. Y eso parecería derribar aquella cuestión acerca de la necesidad del cara a cara, ¿no?, del contacto, que por tanto tiempo caracterizó el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no?, el encuentro. Y no la mediación de otros dispositivos, ni siquiera la mediación de una tutoría, que por tanto además resultan casi claves en la educación mediada por el e-learning, ¿no? La separación a través de la pantalla, inclusive separación de tiempo y espacio, el lugar clave del tutor como apoyo u orientador, y además el aprendizaje independiente, ¿no? Digamos, estas formas parecieran derribar aquellas otras en las que estaba basado el aprendizaje en el aula. ¿Esto es tan así? Digamos, ¿de qué manera ustedes ven si es que existen estas diferencias entre esas dos propuestas de enseñanza y aprendizaje? Bueno, ahora Antonio, empieza tú. Muchas gracias. Bien, yo creo que a veces los educadores estamos un poco confundidos. Vamos a clarificarlo. Como muy bien ha dicho Karina, la enseñanza a distancia existía y sigue existiendo porque el tema de la enseñanza a distancia es un tema un tema de democracia educativa, es un tema político, es un tema de acceso a la educación a personas que no pueden acceder. Cuando nosotros estamos introduciendo la educación virtual en un entorno presencial, estamos hablando de otra cosa. El tema de la pandemia es un tema coyuntural en donde se ha producido en un momento determinado la imposibilidad de la presencia física y entonces todo el mundo tuvo que recurrir a los entornos virtuales para comunicarnos y ahora se está volviendo a la presencia física, pero con esa virtualidad introducida, desde ya, desde antes, desde el 2010, desde el 2000. Entonces son dos situaciones diferentes. La enseñanza a distancia continuará porque seguirá existiendo una persona en Ushuaia que quiere estudiar unos estudios que no existen en la proximidad y tiene que apuntarse a una universidad que esté en un centro en Buenos Aires o en otra ciudad importante donde pueden ofrecer esos estudios tan específicos, ¿no?
entra aquí el tema de la educación continuada y la educación no formal, que ahora no querría entrar todavía en ellos. Pero, así que dejamos de lado la educación a distancia. Lo que me parece importante en la educación mixta, en la educación híbrida actual, cuando entran los entornos virtuales en la enseñanza presencial, es que, aunque la pandemia puede haber pasado lo que haya pasado, no entran como un sustituto, sino entran como una integración. De forma que en la enseñanza mixta, un estudiante no es que a veces está en clase y a veces trabaja de modo virtual, no. Esa era la primera idea que aparece en el año 2004, ¿no? Sobre enseñanza semipresencial o blended learning, ¿no? Pero eso ya no es así. Bueno, de hecho, el modelo que sobre el 2010, ¿no? Lo de la clase invertida, tiene esta concepción. O sea, el alumno está en clase y el alumno está trabajando por otro lado. Pero eso ya no es así. Miren, hoy estaba en una comida con unos amigos que se habían casado. No habían invitado a nadie más que a los padrinos. Y yo estaba allí, Y durante la comida, pues continuamente estaban enviando fotos y conectándose mientras hablaban con nosotros. Yo mismo les hice una foto ahí, ¿no? Y se la envié a uno de ellos, ¿no? Esta es la realidad que tienen nuestros estudiantes. Miren, yo me dirigiría ahora a todos los que nos están escuchando. Si pudieran, si fuera una clase presencial, les diría, por favor, levanten la mano los que en este momento están usando WhatsApp para decirle algo a un compañero. O están aprovechando para hacer una llamada telefónica mientras ven esta conferencia. Esa es la realidad. La realidad es que la comunicación presencial y la comunicación mixta, el trabajo presencial y el trabajo mixto, virtual, perdón, se mezcla absolutamente. Cuando un alumno escucha algo hoy, si el alumno es mínimamente inteligente y crítico, lo que hará será, el profesor dice esto, introducirá en el móvil y podrá comprobar si es verdad lo que está diciendo el profesor, ¿no? Eso ha cambiado todo. Entonces, para mí esta es la idea fundamental. La enseñanza a distancia como concepto para poder acceder a la educación, personas que no tienen acceso a la presencialidad, pues sigue ahí, seguirá ahí. La presencialidad no pasa a ser a distancia, no pasa a ser virtual, no convive con la virtualidad como cosas separadas, ahora aquí, ahora allá, sino que se integra. Estamos viviendo en un mundo de realidad aumentada y esto va a ir aumentando a más, se va a ir incrementando. Las nuevas gafas de Apple, lo que queráis. No sé, Karina, ¿cómo lo ves? Sí, yo también estaba pensando en otra línea, ¿no? Además de lo que vos decías, Antonio. Hoy tenemos un montón de tutoriales, entre comillas, inteligentes, hace tiempo que están estos tutoriales, no es algo del chat GPT, hace tiempo que se está investigando con inteligencia artificial tutoriales autoasistidos. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿cuál es la función docente? ¿Cuál es el sentido de la enseñanza, tanto en la presencialidad como en la virtualidad? Porque muchas de las propuestas virtuales, ya lo sabemos, replican exactamente la presencialidad y no tienen nada de innovación y no tienen nada de idiosincrásico característico. El rol del tutor tiene que ver con un rol de enseñanza y no es lo mismo la enseñanza mediada que la enseñanza presencial. Y uno puede tener excelentes estrategias de enseñanza, mediadas tecnológicamente y en la presencialidad, pero lo que se tiene que preguntar es si está realizando, si está elaborando, si está diseñando esa mejor estrategia en ese entorno. Si a los estudiantes los conmueve, ¿qué los motiva a aprender? ¿Por qué eligen una modalidad u otra si pueden elegir? O si no pueden elegir, ¿por qué no quieren volver a la presencialidad? Hay que escuchar también a esos estudiantes, por lo menos yo creo que hay que escuchar mucho. ¿Por qué no quieren volver algunos a esa presencialidad? ¿Qué pasó en la virtualidad? ¿Qué les da la virtualidad diferente de esa presencialidad? Pero sobre todo, cuando vos hablabas de los aprendizajes, hay que entender hoy cómo aprenden estos jóvenes. Y si hay algo que emerge de las investigaciones respecto de los aprendizajes, es que hay algunas cuestiones que no estamos atendiendo y que mientras no transformemos esas prácticas de enseñanza, sea en la virtualidad o sea en la presencialidad, no estamos llegando a esos estudiantes. No estamos comunicándonos bien con esos estudiantes. Estudiantes que cambiaron, muchos estudiantes que no quieren seguir la universidad o que la terminan antes o que van a trabajar antes, que no ven en la universidad el sueño que veíamos nosotros, o por lo menos mi generación, de terminar sus estudios. Entonces, me parece que hay que hacerse otras preguntas que tienen que ver con qué motiva, cuál es el deseo de aprender, cómo podemos transformar nuestras prácticas de enseñanza, cómo transformamos esas prácticas para que la mediación tecnológica acerque y no aleje, pero también cómo podemos acercar en la presencialidad a esos estudiantes.
que también están lejos. O sea, que estén presentes no quiere decir que estén cerca, y que estén mediados tecnológicamente tampoco lo es. Las nociones de cercanía y lejanía no son tan lineales, ¿no? Entonces, nos tenemos que preguntar cómo construir diálogos relevantes, aprendizajes con sentido, prácticas de enseñanza interesantes y valiosas en todas las modalidades en las que estemos, entendiendo que los entornos median, pero que las mediaciones son humanas y que estas mediaciones, el sentido que le dan a esos contenidos, a ese currículum, a esos diálogos, son sujetos. Y si no comprendemos, vuelvo a decir, estos sujetos en la contemporaneidad, esto que decía Antonio, que viven en esa, y lo dijo Bauman, en esa intermitencia online-offline, que están con nosotros mientras están en millones de otros lados, si no comprendemos los rasgos que han transformado sus modos de construir conocimiento, si no transformamos cuál es el sentido de la universidad hoy, para estos jóvenes, me parece que ya no importa si es virtual o a distancia, y perdón que sea crítica. Lo que importa es recuperar el sentido de las prácticas y el sentido de estudiar en la universidad y de aprender en la universidad. ¿Me permites continuar en la línea que decías? Porque creo que es tan importante que por sobre las preguntas que nos has preparado, es la que hay que decir. O sea, el tema no es si a distancia, presencial, virtual, no, lo ha dicho, es decir, ¿en qué consiste educar? ¿Cuál es el papel del profesor? Porque el problema es que ha cambiado nuestro paradigma, ha cambiado el modelo. Y los profesores, mientras piensen, a ver, los profesores, no, las familias, todos. Hoy este compañero que se casaba me comentaba que el año que viene no dará clase en una institución muy importante porque la ley española ha suprimido la necesidad de una formación en educación, en pedagogía, para los formadores laborales en las empresas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se piensa que, bueno, si ya sabe uno cómo hay que manejar las piezas, pues solo tiene que ir y se lo cuenta a los alumnos. Eso es educar, claro. Si partimos de ahí, si partimos de pensar de que es que el profesor sabe algo, como en la teoría de Popper, ¿no? Es un gran cubo lleno de conocimiento y el alumno es otro cubo, pero está vacío, además es un poco más pequeñito y lo que yo hago es volcar el conocimiento, pues entonces vamos mal porque ahí nos vamos por los suelos, porque no tiene ningún papel el profesor. Los alumnos huirán de la universidad porque tienen otros muchos cubos, mucho más interesantes, mucho más actualizados, mucho más grandes y mucho más bonitos que les pueden llenar. Si vamos con el cubo de conocimiento que nos llene, ahí el profesor está perdido. Yo creo que hay un cambio de paradigma que lo comentaremos más adelante. Perdona, Karina, porque quería completar porque me ha gustado mucho cuando has dicho la clave es ¿qué es un profesor? ¿Qué es un educador? Totalmente de acuerdo, ¿no? En línea con eso, decíamos, requeriríamos también pensar que el docente asuma otro tipo de competencias respecto no solamente de quién está ahí del otro lado como estudiante, que también son otros hoy nuestros estudiantes, de aquellos que estudiaban hace muchos años. Otras competencias, decía, como docentes en estos espacios, sino además de estas competencias o estos saberes, otro lugar, ¿no? La enseñanza y el aprendizaje, y otro lugar el del estudiante también, ¿no es cierto? Me parece que esto nos reposiciona o nos coloca a pensar de otra manera el lugar del docente y el lugar del aprendizaje. A raíz de eso, digo, me pregunto qué desafíos dentro del rol docente tiene una propuesta híbrida o mixta como la que estamos planteando, ¿no? ¿Qué desafíos? ¿Y qué desafíos para aquellos que somos formadores de formadores representa? Me toca a mí arrancar y después Antonio seguir en este diálogo que igual construimos entre todos, ¿no? Me parece que nadie acá tiene la posta, diríamos, sino que son reflexiones. Algunas de las cuestiones que yo pienso en relación con el rol docente que hacen la diferencia, ¿no? Que no podría ser un tutor inteligente en términos de inteligencia artificial
un bot que conteste automáticamente, justamente tiene que ver con algo más creativo, con dar andamiajes para la autonomía, para la autogestión, para la toma de decisiones. Bueno, como dijo antes Cielo y cuando me presentó, yo hoy trabajo en desarrollo de videojuegos educativos. ¿Por qué? Porque me parece que hay algunas competencias que el sistema educativo no brinda. Una de esas que no brinda y que el mundo laboral pide es trabajar en equipo, tomar decisiones, la autonomía, la autorregulación, la autogestión. ¿Dónde aprenden eso nuestros estudiantes? Decimos que trabajan en equipo, yo no lo veo y hace 30 años soy docente, ¿sí? Decimos que toman decisiones, ¿cuáles? Eligen su grupo eligen la primaria, no, eligen los contenidos, no, llegan a la universidad y tampoco eligen el currículum lo elige el docente, pero queremos gente que tome decisiones, con estudiantes que no codiseñan ni toman ninguna decisión. Entonces me parece que empezar por casa, ¿no? Como una autocrítica como docentes, ¿qué lugar les damos a nuestros estudiantes? Seguimos siendo nosotros los que formulamos las preguntas. Ahora, cuando tienen que hacer una tesis o investigar, tienen que formular una buena pregunta. ¿Dónde aprenden a formular esa buena pregunta? Si no les damos ninguna herramienta para formular una buena pregunta, ¿no? Volviendo a Freire, su pedagogía de la pregunta. Les damos todo el tiempo para que digan respuestas, ¿no? Respuestas que ya sabemos. Entonces ya, ¿cuál es el sentido? Me parece que tiene que ver con eso, con empezar con cuestiones básicas, darles lugar, darles participación, darles lugar a que tomen decisiones, a que formulen buenas preguntas o hipótesis, a que se equivoquen, pero genuinamente, porque en los videojuegos si te equivocás tenés más vida, en el sistema educativo te equivocás y saliste del sistema, ¿no? Te expulsan. No tenés ni más energía, ni más vida, ni más posibilidades. A que lo que estudian tenga vinculación, lo decimos hace tiempo, con el mundo del trabajo, con el mundo profesional, pero genuinamente, que tengan mucho más articulación los contenidos, el afuera. Todas estas cuestiones nos movilizan como docentes, pero tenemos que pensar una clase diferente y seguimos pensando en esa secuencia lineal progresiva de explico, ellos aplican y después verifico con la evaluación qué aprendieron. Ya esa secuencia lineal, Internet la rompió hace años, Transmedia la rompe hace años, los videojuegos, todo lo rompe hace años. Y sin embargo, seguimos con una secuencia lineal progresiva que nada ayuda a estos estudiantes. Digo, si queremos empezar a transformar, tenemos que estar mucho más permeable a la cultura, a las tendencias, a lo que ellos necesitan, a lo que necesita el mundo del trabajo y a encontrar un sentido en nuestra tarea que nos debiera movilizar. Yo digo, hace 30 años soy docente y me encanta ser docente, sigo teniendo esa pasión por ser docente, pero ¿cuántos siguen manteniendo esa pasión y esa necesidad de revisarse permanentemente? Como diría Mériès, esa incomodidad didáctica de decir, esta clase que doy hoy ya para mañana no sirve, ya mañana la tengo que pensar distinto. Sí, de hecho, esta reflexión sobre la forma como educamos en la universidad, cómo está diseñado el sistema educativo, bueno, pues si en realidad es muy fácil. Hay un principio general del aprendizaje que dice, a andar se aprende andando. O sea, no hay otra forma. Tú no puedes aprender a andar desde una silla. A hablar inglés se aprende hablando inglés, ¿no? A sumar se aprende sumando. Así que a tomar decisiones, como decía, se aprende tomando decisiones. A ser crítico se aprende siendo crítico. A trabajar en equipo se aprende trabajando en equipo, pero de una forma eficaz. Es decir, no solucionándonos las cosas repartiéndonos los trabajillos, ¿no? Sino sabiendo cómo poder integrar diferentes opiniones para obtener un resultado final mucho más potente, mucho mejor, ¿no? Y así todo. Es decir, todas las cosas que nosotros vemos que se necesitan se van a aprender aplicándolas. Si no las aplicamos, si los alumnos no toman decisiones, pues no aprenden a tomar decisiones. Si no hacen preguntas, pues no aprenden a hacer preguntas. Es así de fácil, ¿no? Pero a mí me gustaría insistir en una expresión que ha comentado hace un momento la pregunta, cuando ha dicho el rol del estudiante. Y es que, bueno, nos preocupamos por cómo tiene que ser el profesor, pero a su vez, ¿y el estudiante? Porque claro, la gran pregunta ahora es, ¿qué es aprender? O sea, ¿qué es aprender?
que hay que aprender. ¿Qué tiene que hacer un estudiante para aprender? ¿Qué tiene que aprender? ¿Cómo lo tiene que aprender? ¿No? Claro, fijaros, hace 50 años era muy fácil. Tenía que aprender cosas, ¿no? Yo qué sé, los nombres de los ríos de no sé qué país. Bueno, ya está, eso lo tenía que aprender. Claro, desde que existe Internet, poco a poco la gente decía, hombre, pero es que yo los nombres de los ríos los tengo en un segundo. O sea, ¿para qué me los voy a aprender si solo tengo que hacer clic y los tengo? Y ahora, pues cuando tenga las gafas, haré así y pum, y me implantaron un chip y ya ni eso. O sea, los nombres de los ríos del país, no de ese país, de todos los países. Entonces, ¿qué hay que aprender? Pero es que estamos en una situación, porque ha salido antes lo del ChatGPT, en general con todo el tema de la inteligencia artificial, bien curiosa porque, bueno, diríamos, bueno, pues un alumno tiene que aprender a responder preguntas. Pero si las preguntas me las responden todas, atención, porque eso es una idea equivocada. El ChatGPT es verdad que está educado para responder preguntas, pero no para dar la buena respuesta de las preguntas. Responde a partir de la información que tiene, con errores, como sea. Y, bueno, pero volvamos. Si ya me responden las preguntas, ¿para qué te...? Bueno, tendría que aprender a hablar inglés, pero si realmente yo puedo poner la cámara para ver lo que dicen, pongo eso para escucharlo, si pueden traducir en directo, pues al final lo que tengo que aprender es cómo me compro un auricular y un sistema para que me lo traduzca al inglés directamente y para que cuando yo hable, le hable en inglés al otro, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender al final? ¿En qué consiste aprender? Miradlo porque en los próximos años todo este tema va a saltar por los aires, porque no sabemos en qué consistirá lo que tiene que aprender el ser humano. Está muy claro, tendrá que tomar decisiones. Para mí eso está muy claro, ¿no? Tomar decisiones implicará interpretar, por ejemplo, información y capacidad para relacionar información. La parte de creatividad será fundamental. Eso es uno de los grandes déficits de toda la inteligencia artificial, es que el tema de romper con el ser original, la creatividad, ahí ellos se basan en la información que tienen. A partir de esa información sacan una consecuencia. Pero el ser humano ha avanzado gracias precisamente a romper con lo que hay, ¿no? El error nos ha llevado al avance muchas veces, ¿no? Así que, ¿qué es aprender? Pues en este momento tenemos dudas, pero es que se aproximan unos años terroríficos, ¿eh? No le envidio yo la vida a los pedagogos de dentro de 30 años para cuando tengan que pensar en qué tiene que consistir enseñar y qué es aprender. Interesante. Yo me preguntaba, digo, en el hilo de esta conversación, evidentemente hay otro lugar, otro vínculo con el contenido, ¿no? A ser enseñado, otro vínculo con la estrategia, ¿no? Otro vínculo con la mediación tecnológica, ¿no? Que es otra también. Y a propósito de los vínculos, pensaba, ¿cuál es el vínculo? ¿O en qué tipo de relación se establece entre el docente y el estudiante? Mucho se ha dicho, ¿no?, que la educación mediada por la tecnología o el e-learning no puede reemplazar el vínculo cara a cara, no puede reemplazar la presencia física. Me parece que vamos en línea a... La idea no es reemplazar, ¿no? Que la educación con tecnologías no viene a reemplazar esta otra, sino que cada una de ellas tiene sus ventajas, sus virtudes, sus limitaciones, ¿no? Respecto de eso, del vínculo entre docente y estudiante, con la mediación tecnológica. Bueno, ¿qué pudiéramos decir respecto de eso? ¿Qué desafíos nos representa y qué riesgos potenciales pueden ver respecto de la educación a partir del e-learning y las tecnologías? Bueno, ahora empiezo yo. Lo que está claro es que la comunicación mediada no puede sustituir al contacto personal, al encuentro personal. Pero desde luego a un señor o una señora que se pone a 20 metros de mí encima de una tarima a hablar durante una hora y sin que yo le haga ninguna pregunta, a esa sí que la puede, o a esa persona sí que la puede sustituir perfectamente. Y en realidad, de hecho, no necesitamos ni a otra persona. Nos bastaría colocar un monigote, una foto,
y entrarlo en uno de los sistemas de inteligencia artificial, escribimos el texto y el sistema que lo vaya hablando y moviéndole los labios y los ojitos, que queda muy bien. El otro día hice una prueba, es precioso. No hace falta nada más, ¿eh? O sea, por lo tanto, lo que se trata es de que de verdad el contacto, antes ha hablado Karina del tema de la tutoría, claro, la tutoría presencial, ¿cómo puede ser sustituida? Pero es la del profesor que se coloca delante del alumno, de la profesora que se coloca delante del alumno, de la alumna, y habla, y le escucha, y discuten, y piensan. Entonces, claro, ahí entramos en temas primero de emociones, ¿no? También en temas del liderazgo. Los profesores, las profesoras tienen que ser líderes, ¿no? De atraer, de hacer que el alumno diga, es que yo querría hacer lo que él hace, ¿no? Es que yo quiero seguirle, es que me interpela, es que interpela mi vida, me plantea interrogantes. Eso es la parte presencial. Esa es la parte presencial. Sí, yo también, siguiendo ese hilo, lo que pensaba respecto a tu pregunta es qué hace al vínculo. Y qué hace al vínculo, no sé si otra vez lo inscribiría en la diferencia de una mediación tecnológica de una presencialidad, porque un docente que tiene 300 estudiantes presenciales, ¿qué vínculo puede establecer? ¿No? Y quizás en una tutoría a distancia tenés 10 y podés establecer otro vínculo, ¿no? Entonces hay un montón de otras variables que interfieren e intervienen, por un lado. Por otro lado, pasó en pandemia algo curioso, por lo menos para mí, y es que muchos docentes preguntaban a sus estudiantes cómo estaban, ¿no? Una pregunta que habitualmente no hacen en la presencialidad, porque pareciera que no interesa si el alumno está bien o está mal, cómo viene a clase o lo que pasó, ¿no? Esta idea todavía de que uno deja los problemas afuera y bueno, es otro estudiante el que se sienta y quizás ese día tuvo un muy mal día o tiene un tema de salud o tiene un tema familiar. Y sin embargo, en pandemia eso estuvo como esencial en el centro de la escena. Entonces, ¿qué hace al vínculo? Y el vínculo puede crearse en función de la empatía, de preocuparse por cómo está el otro, de un montón de otras cuestiones, que no importa si es presencial o virtual. Por esto que te digo, vos a veces tenés millones, un montón de alumnos en una clase o en un auditorio que no está ni preparado para mirarse a los ojos. Y sin embargo, acá en la cámara, con estos cuadraditos como estamos ahora, yo puedo mirar a cada uno de ustedes, no quienes están por la transmisión, pero sí a ustedes y ver qué expresiones tienen en el rostro, ¿no? Y poder leerlas. O en una clase, quién se aburre si estoy prestando atención. Entonces, me parece que lo que hay que entender es qué hace a ese vínculo. Si es esta empatía, esta posibilidad de comunicar, es el interés por cómo está el otro. Y esto puede pasar en la presencialidad o en la virtualidad. Por supuesto que en la presencialidad están los cuerpos, está el contacto físico, están los abrazos, y hay un montón de otras cuestiones que hacen a la corporalidad de ese vínculo. Pero vuelvo a decir, hay muchos docentes que manejan un mejor vínculo en la virtualidad, también por otras características, porque se sienten más cómodos, porque crean ese lugar de emoción aún en la virtualidad. Entonces, me parece que no lo reduciría a lo virtual o a lo presencial. Lo que estudiaría es qué hace que el vínculo entre docentes y estudiantes emerja, o qué características de ese liderazgo que decía Antonio tienen lugar para que ese vínculo emerja. Y también esto, ¿no? Las condiciones de masividad, las condiciones institucionales, las condiciones en las que uno da clase muchas veces, yo que estoy en la universidad pública lo sé, también, ¿no? Esa dificultad que a veces tenés de muchísimos alumnos y no poder comunicarte o no poder seguir esa trayectoria tan individualizada que también hace el vínculo, porque si vos sabés el nombre del estudiante, cómo le va en tu clase, eso también es vínculo. El estudiante se siente que uno sabe quién es y uno lo puede seguir, ¿no? Hay un montón de otras cosas que hacen ese vínculo que a veces resultan más sencillas en la virtualidad y a veces en la presencialidad. Dependerá de esas condiciones institucionales en el liderazgo docente, en cómo se crea ese vínculo, ¿no? Sí, siguiendo con lo que venían planteando, digo, no solamente entonces, digo, el vínculo, las condiciones, digo, la propuesta, ¿no? Independientemente de la virtualidad o la presencialidad, la propia propuesta pedagógica va a poder ser un espacio para incluir o excluir, para generar pensamiento crítico,
reflexivo y autonomía, o todo lo contrario, para un espacio para que vengan a aquellos recién llegados e improvisen, ¿no? Se crean que este espacio de la tecnología es algo fácil, improvisen o no, se haga algo concienzudo, pensado, planificado, pueda hacer una propuesta para trabajar en conjunto, ¿no? Conociendo a los otros y trabajando con otros, o muy por el contrario, para el individualismo, la abstención a la participación. Digo, después de todo, siempre tiene que ver con el tipo de propuesta. Y con respecto a esto, a la propuesta, uno hablando con otros colegas escucha a veces por allí algo así como la amenaza, ¿no? Siempre, en su momento la amenaza para la educación era la televisión, la amenaza en otro momento fue la pantalla del internet. Ahora pareciera que la amenaza o el riesgo a la educación superior fuese otra vez estos cursos, esta venta de cursos que aparecen, cursos, MOOCs también, propuestas de aprendizaje. Bueno, a ver, un poco que quisiera trabajar o conversar sobre esto, ¿no? ¿Qué piensan ustedes respecto de esos riesgos o problemas que representa para aquellos que enseñamos en la universidad, toda esta venta de cursos mediados por la tecnología? Ya no me acuerdo si me toca a mí o a Antonio. ¿Me toca a mí? Sí, te toca a ti. Sí, Ok. Bueno, siempre hubo venta de cursos y digo que la amenaza somos nosotros mismos, ¿sí? Cuando no cambiamos la clase, cuando no ofrecemos propuestas relevantes, con sentido. Si nuestra propuesta tiene sentido, bueno, me parece que no van a ir a una que sea un enlatado, que muchas veces estos enlatados son enlatados justamente, ¿no? No tienen una propuesta ni personalizada ni nada. Otra vez, lo que pueda tener que ver con innovación, con creatividad, con propuestas más personalizadas, con trayectorias educativas, con ofrecer desafíos reales a nuestros estudiantes, en general, eso yo no lo vi en enlatados, ¿sí? Y no sería ahí una amenaza. Ni la inteligencia artificial hoy para mí es una amenaza. La amenaza seguimos siendo nosotros como humanidad, que no nos preocupamos por lo que nos tenemos que preocupar, problemas reales, urgentes, como la brecha de género, los temas de ambiente y cambio climático. Seguimos poniendo en el afuera temas que son del adentro, ¿no? Que son preocupaciones nuestras como docentes, como universidad y como sociedad. Entonces, a mí los enlatados, y conozco muchísimos, no me preocupan porque justamente lo que no tienen es diversidad, esta personalización, estas trayectorias, estos desafíos creativos, esta posibilidad de innovación, esta flexibilidad, si lo logramos en nuestros entornos y nuestras clases. Ahora, si en nuestros entornos y nuestras clases usamos foro porque está el foro, usamos wiki porque está la wiki, usamos no sé, el H5P o lo que fuera, porque está disponible, en lugar de pensar lo que vos decías, propuestas creativas, significativas, relevantes, donde nuestros estudiantes tengan lugar también de participación o de codiseño, donde puedan tener una inserción real, que eso tampoco pueden hacer en el enlatado, hacemos la diferencia, ¿sí? Entonces, me parece que hay que empezar a tirar de hilos que no estamos tirando suficientemente, y soy muy crítica respecto de eso, y me parece que es por ahí que hay que empezar a pensar. Por eso digo, la amenaza no está en los enlatados ni en la corporación, porque todos usamos Zoom, Meet o lo que fuera en pandemia y no nos beneficiamos nosotros solamente, se beneficiaron las corporaciones. Lo que tenemos que pensar es en qué hacemos la diferencia. Otra vez, volvemos al inicio, ¿no? Casi el eterno retorno de Nietzsche. Ya es, bueno, es pensar en qué hacemos la diferencia. Y la diferencia está en estas propuestas que generamos que no son enlatados, justamente porque tienen una diferencia didáctica, cognitiva, cultural, política, comunicacional, y es ahí donde tenemos que revisar las propuestas que hacemos, porque muchas de nuestras propuestas son enlatados, son
absolutamente enlatados, iguales a los que ofrece cualquiera de estos MOOC. Entonces, empecemos vuelvo a decir, empecemos por casa, ¿no? Revisemos qué hacemos, cómo lo hacemos, qué aportamos, en qué diferenciamos, qué creatividad ponemos, qué diversidad de trayectos ofrecemos, qué lugar le damos al estudiantado, qué lugar a la construcción creativa, a la originalidad, a la producción, a la externalización. Bueno, yo diría que le dejo a Antonio. Bueno, sí, estoy de acuerdo absolutamente con todo eso. Lo que también hay que pensar es que tenemos un problema, y es que el profesor dice, no, yo no voy a hacer un enlatado. Pero luego viene el gerente y le dice, no, mira, es que yo tengo que matricular aquí a 500 alumnos para poder pagarte a ti y obtener todo el dinero más que necesito, ¿no? Entonces, el profesor se encuentra con 500 alumnos y termina ofreciendo un enlatado. No será un enlatado, sino que serán clases masivas o cosas así. No tiene contacto con los alumnos, no los conoce personalmente, no conoce sus nombres, no conoce sus necesidades. Ofrece a los 500 lo mismo, aunque tengan diferentes intereses, diferentes objetivos, diferentes necesidades. A todos los alumnos les ofrece lo mismo, porque no puede hacerlo de otra manera, porque el gerente, el que manda en la universidad, le ha dicho que tiene que tener 500 alumnos y que tiene que atenderlos en 2 horas a la semana y que con eso tienen que salir sabiendo matemáticas de no sé qué. Y claro, el profesor se ve y dice, pues aquí qué hago, ¿no? Entonces, aquí hay varias lecciones. La primera es, la educación en España es como el jamón. O sea, conocen el jamón de jabugo y tal, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener mucha educación, pero la buena cuesta dinero. Cuesta dinero, cuesta esfuerzo, cuesta dedicación. Alguien tiene que poner ahí muchas cosas, pero la educación es como el jamón. La buena cuesta. El jamón también todo el mundo ahí, cuando era pequeño no comíamos jamón porque el jamón lo comían solamente los ricos, ¿no? Y ahora todo el mundo come jamón. Pero el jamón bueno lo comen otra vez los ricos. O tú cuando te dedicas mucho dinero para un día comprarte un buen jamón. Entonces, la educación es como el jamón. Eso es lo primero que tenemos que saber. Hay que saberlo, hay que decírselo. Mirad, chicos, esto está muy claro. Si el Estado, si las empresas dedican una parte importante de su dinero a la educación, podemos hablar de Argentina, podemos hablar de España. Si las empresas que hay en Argentina y en España dedicaran mucho dinero a la educación, que sepan que tendrían mejores trabajadores dentro de 20 años o dentro de 30 años. Si no, bueno, no se preocupen. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos entramos en esta historia, resulta que enlatado por enlatado la gente prefiere un título de Harvard. Y porque sí, porque ¿qué le vamos a hacer? O sea, queda más bonito poner Harvard o Yale o cosas así que poner Buenos Aires, Barcelona, ¿no? Qué vulgaridad, ¿no? Pero además en nuestros países somos muy de eso, muy de... Yo conozco alguna universidad de que si no tienen un título anglosajón no los aceptan en otro país, ni el suyo ni el mío. Pero en los nuestros seguramente habrá gente que hará eso, ¿no? Y entonces ahí sí que hay un peligro. Ahí sí que hay un peligro, por tanto que se lo planteen también las industrias, las empresas de nuestros países y los gobiernos, que sepan de que si quieren perder la educación, pueden seguir dedicando pocos recursos a la educación, porque esa educación barata nos la van a quitar Harvard y esos países. Y fíjense, cuando Harvard y estos países quitan la educación, pasa como con el cine, ¿eh? O sea, nos quitan la cultura. Porque a través de un curso que se distribuye enlatado, se distribuye desde Harvard, nos van introduciendo una cultura que nos es ajena. En Francia estas cosas de la cultura las tienen muy claras, desde siempre, ¿eh? O sea que ellos allí, el dinero para la televisión y para la producción nacional es a raudales, ¿no? Tienen hasta un canal Arte solamente para Alemania y para Francia para producir cultura francesa. Entonces, nosotros a veces no somos sensibles a este tema. Bueno, sí. No, si esta película está muy bien, ¿no? Y si no está bien, nos lo han hecho creer que está muy bien porque para eso han hecho una campaña publicitaria tremenda, ¿no? Y lo mismo pasa con los cursos. Así que si no se mete dinero, si no introducimos dinero en el sistema educativo y tratamos de obtener un buen sistema educativo, entonces sí que es un peligro, porque la educación enlatada nos va a sustituir, porque nosotros no vamos a poder ofrecer una educación de calidad, como nos planteaba Karina, y adiós muy buenas, pero no es que perdamos la educación, es que perdemos la cultura, es que perdemos la idiosincrasia, es que el centralismo geopolítico
se va a afianzar más de lo que ya está, que es bastante. Muy interesante. Son, cielo, interrumpí, Sí, yo sí, sigo sí, sí. reflexionando. Digo, pienso, ¿esto en qué medida nos hace pensar una nueva perspectiva en el campo del desarrollo curricular? O las perspectivas con las que contamos hoy dentro del campo curricular nos alcanzan para pensar los desafíos y las formas de, bueno, de poner a disposición esto, ¿no? Propuestas de enseñanza y de aprendizaje que vayan de la mano con, bueno, esto como veníamos diciendo, ¿no? Con contenidos que les sumen, que les aporte una actividad que sea de calidad, que los interrogue, que los interpele, que promueva el pensamiento crítico, bueno, de la manera como venían planteando. Es decir, esto abre la posibilidad de pensar nuevas líneas o perspectivas en el desarrollo curricular, o las que disponemos para pensar el aprendizaje, con las que disponemos para pensar el aprendizaje híbrido nos alcanza. A ver, ahora me toca a mí y yo me voy a tener que despedir también. La verdad es que yo en este momento no veo, me quedaré un momento para escuchar a ver si Karina plantea una visión más optimista. Yo no veo muy fácil las salidas porque si es que los profesores universitarios no son los más reacios a construir un sistema educativo de calidad. Y todos conocemos que los hay desastrosos, ¿eh? Pero no, o sea, piensen los alumnos que hay, qué es lo que esperan, los padres, las madres de esos alumnos, qué es lo que esperan, los políticos. Es que cambiar la mentalidad de toda la sociedad y decirles, pero no seáis locos, ¿sabéis lo que se nos viene encima? Tenemos que cambiar el sistema educativo y hacer un sistema educativo en el cual los alumnos desarrollen esas competencias y esas capacidades a través de esa interacción con el profesorado, introduciendo las familias a las comunidades en las comunidades educativas. Bueno, es un cambio tal, porque yo lo veo, es decir, en España, que en los sistemas primario y secundario, ¿no? De educación primaria y de educación secundaria se han introducido en algunos aspectos, y veo incluso a familiares míos, ¿no? Que dicen, no, pero yo a mi hija es que no ha aprendido en la escuela, le estoy dando clases particulares para que sepa bien lo que tiene que saber. ¿Qué es lo que tiene que saber? Lo que tiene que saber es sumar y para que practique no sé qué y aprenda. Entonces, yo lo oigo y digo, es imposible. ¿Cómo vamos a cambiar la educación cuando es toda la sociedad la que está con esa idea? Y cuando hoy me han dicho una palabra de cómo nos llaman aquí, pero ahora no la recuerdo, farabundos o una cosa así, ¿no? Que es los pedagogos que decimos cosas que son tonterías y por tanto no merecen ser escuchados, ¿no? Y es muy generalizado. No sé si miráis en las redes, ¿no? O gente que opina en las redes, además de forma malsonante y maleducada, ¿no? Esto lo dicen estos tíos porque lo que quieren es que quieren más dinero para la educación, lo que quieren es que no les quiten el trabajo esos otros, los americanos, que eso sí que trabajan bien, ¿no? Y tal. Te quedas atónito, ¿no? Así que yo soy muy negativo en este momento y me voy a tener que despedir, pero me esperaré para que Karina me anime y me dé soluciones. Sí, bueno, yo soy optimista por naturaleza, pero a ver, hay dos cosas que me preocupan respecto de lo que estamos conversando, y es que nuestro sistema educativo es muy defensivo. Siempre estamos dando respuesta a los problemas, ¿no? De la sociedad. Y Alicia Camillioni, que es una profesora de didáctica acá muy reconocida en la Universidad de Buenos Aires, lo que dice es cómo podemos tener la capacidad de pensar por anticipado. Cómo nosotros podemos, como sistema, sea en la universidad, bueno, la universidad privilegiadamente, ¿no? Por toda la investigación que hace, pensar por anticipado y no tan defensivamente, y no estar como el conejo de Alicia siempre llegando tarde, ¿no? Me parece que una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer es esa, ¿y por qué atañe al currículum? Porque el currículum tarda tanto en cambiar que cuando cambió ya es tarde y ya los conocimientos cambiaron. Entonces, ¿cómo hacer un currículum móvil, ágil, donde
revisemos qué conocimientos son relevantes y, a ver, como decía Antonio, no estén a un clic de distancia, porque lo que está a un clic de distancia y podemos acceder haciendo una pregunta, sea en ChatGPT o sea en Google o en cualquier lado, no es conocimiento, es información. Entonces, como lo que tenemos que construir es conocimiento y no información, lo que tenemos que revisar es los modos en que construimos el conocimiento, las herramientas que estamos dando para construir conocimiento, la relevancia de esos conocimientos, y esos deberían ser ejes del currículum. Pero además, ejes móviles que cambien permanentemente, porque lo que requiere la sociedad es agilidad. Y lo que tienen las tecnologías y los cambios tecnológicos es agilidad. Y lo que no tiene el sistema educativo es agilidad. Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que revisar es nuestra agilidad en la toma de decisiones más veloz. No es que no podemos hacerlo. Tenemos amenazas permanentes, la burocracia, las pocas ganas de cambio que tenemos, como muchos catedráticos o muchas universidades no tienen ganas de cambiar el currículum porque todo supone discusiones, supone burocracia. Entonces, me parece que tenemos que ver esas amenazas, que en general las tenemos bien identificadas y muchas tienen que ver con la burocracia, la resistencia, la poca posibilidad de cambio, y trabajar con un currículum ágil, móvil y mínimo, ¿no? Seguimos agregando contenidos en lugar de sacar contenidos, seguimos pensando que si agregamos tenemos más calidad, seguimos pensando que cuanto más damos, la letra con sangre más entra, y digo, tenemos que despojarnos de estas cuestiones. Y una clave es los jóvenes. Yo no sé ya, Antonio, yo estoy como ya pensando en cuándo me jubilo, ¿no? Pero tenemos que formar gente joven que sea ágil en estos cambios y no que cada cambio curricular lleve 15 años, vuelvo a decir, y que cuando ya lo hiciste ya está tarde, porque ya la sociedad cambió, las demandas laborales cambiaron, el mundo transformado cambió. Entonces, en eso soy optimista, en que hay posibilidades de tener algo más ágil, menos defensivo, más anticipatorio, más proactivo. En eso tenemos que formar. Para eso, por supuesto, hay que dejar de lado algo que es otra de las amenazas, que son las tribus, ¿no? Las tribus académicas, el lugar de este es mi lugar de conocimiento y no se lo cedo a nadie. Y bueno, o sea, las amenazas tienen que ver con las mezquindades humanas, no con el currículum. Vuelvo a esto, ¿no? Entonces, mientras tengamos mezquindades, tengamos una visión limitada de las cosas, más de posesión que de construcción, y ahí sería pesimista como Antonio, ¿no? Ahora, creo que si trabajamos en lugar de esta posesión y de los lugares de saber y de poder, trabajamos en algo realmente que sea más anticipatorio, más productivo, más liviano, más ágil, más móvil, más codiseñado, con más participación, ahí tendremos una mirada un poquito más optimista. Yo creo que lo podemos hacer, pero hay que educar para eso también, ¿no? ¿Tomo la palabra? Los interrumpo. A medida que iban conversando, que iban debatiendo, también voy aprendiendo. Asumo que todas tenemos siempre que aprovechar estas oportunidades, ¿no? Para aprender haciendo, como decía Antonio, y esta es una buena oportunidad tanto para nuestro alumnado como para nosotros mismos, ¿no? Como académicos en estos temas. Y iba a, como dicen, a pisar el palito, a caer en la práctica más tradicional de los encuentros, que tiene que ver con tratar de reconstruir y de buscar un hilo conductor de cada una de las ideas, que fueron muchas, que se fueron compartiendo, ¿no? Pero me gustaría retomar, digamos, ¿no? Apelando a la reflexión y a la autocrítica, ¿no? Se me ocurrió, digamos, recuperar de una manera diferente las ideas o lo que les quería compartir. Por un lado, el pensar de vuelta en el qué, en el cómo y en el para qué
de la educación, ¿no? Estas preguntas básicas que aparecen tanto en las propuestas pedagógicas desde lo micro, ¿no? Como en términos curriculares y de políticas educativas que atraviesan, ¿no? las planificaciones y los contenidos que dictamos en las asignaturas, ¿no? Y poder pensarlo desde nuestras propias prácticas, como decían en un momento, lo que enseñé hoy, mañana lo tengo que repensar, lo tengo que volver a rediseñar, y eso implica, ¿no? Recuperar las necesidades de nuestros alumnos. Y empecé a tomar nota de palabras significativas que me resultaron interesantes como para volver a ponerlas sobre la mesa, ¿no? Bueno, sobre la mesa virtual que tenemos en este encuentro a distancia, ¿no? Se tomó la palabra el encuentro, ¿no? Encuentros en múltiples sentidos. Gracias Antonio, nos está contando Antonio que se tiene que retirar. Muchísimas gracias, le agradecemos haber participado, ¿sí? Y bueno, una serie de palabras, ¿no? Claves quería compartir, retomar, volver a mencionar, ¿no? La personalización, que atraviesan tanto las propuestas didácticas, propuestas pedagógicas, como la cuestión curricular y planificación. Por un lado, la personalización, la flexibilidad, el diálogo, el encuentro en múltiples maneras, híbrido, mixto, bimodal, articulado, presencial, ¿no? El tradicional en sus múltiples formas, el diálogo con sentido, el diálogo con significatividad, ¿no? Que recobre los sentidos particulares, subjetivos, que cada uno puede compartir y construir en relación a un tema, a un concepto, a la temática que estemos trabajando en clase, la creatividad, el codiseño, esta cuestión sumamente relevante, ¿no? De hacer preguntas, cómo hacer preguntas, la dificultad que tienen todo el estudiantado en general al momento de hacer buenas preguntas. Si no lo ponemos en práctica en nuestras clases, ¿no? Va a ser muy difícil que lo puedan aprender, ¿no? De aprender haciendo, construir, lo que decía Antonio. Y la particularidad, la territorialidad y la particularidad de la enseñanza y del aprendizaje, cuando pensamos en qué tenemos que enseñar, ¿no? Sí, tenemos que reflexionar de acuerdo en esto que dice, tenemos que reflexionar y repensar sobre la enseñanza y qué es enseñar. Y también tenemos que repensar y ponernos a reflexionar en qué es aprender, cuál es el rol del estudiante, ¿no? Y ahí retomo la cuestión de la territorialidad de la educación, la democratización, la posibilidad de llegar a espacios y a lugares muy distantes, ¿no? La posibilidad de democratizar el acceso a la educación superior, parándonos en el sistema educativo universitario, educación superior. Y bueno, en términos muy generales, ¿no? Intentando retomar un poco lo mucho que han compartido, que realmente muy, muy valioso, creo que ha sido muy valioso lo que se ha intercambiado y nos deja pensando a todas y a todos, no solo en relación a la cuestión curricular y planificación, ¿no? Creo que en múltiples sentidos, muy, muy valioso el encuentro para compartir también con otros seminarios de la carrera. Gracias Karina, gracias Antonio que ya se retiró. Silvina, te cedo la palabra. Gracias, Cielo. Bueno, nada, agradecer el espacio, el tiempo que nos dispensó Karina y Antonio.
plantear que, bueno, esto es un canal para acercar las preocupaciones de nuestro estudiantado, que además son colegas nuestros, y acercar a llegar las voces de quienes están preocupados, investigando sobre estas temáticas. Sus preocupaciones son también las nuestras y son también las del auditorio. Este día, que es un día de lucha y es un día también de reflexión, este espacio también es manera de honrar esa reflexión, esa lucha que está dando nuestros compañeros, hermanos y colegas en el norte, no solamente Jujuy, hace tiempo ha venido también otras provincias en el norte teniendo estas manifestaciones y este ahogo por parte de quienes conducen en la provincia esos espacios de lucha y de reclamo por lo que es justo. Salta ha sido ya unas semanas atrás, ahora Jujuy, así que en este día, que es un día de medida de fuerza, de lucha y de reclamo, este tiempo también que nos dimos para discutir esto tiene que ver con eso, con un reclamo desde la acción, posicionándonos en el lugar que como educadores tenemos para reflexionar sobre nuestras propias prácticas, hacerlas, como decían recién, más inclusivas, más democráticas y más justas. Bueno, nada, gracias, Cielo, por permitirnos tener este tiempo de encuentro. Gracias a ustedes también, a Silvina, por estar, por la energía y el compromiso en relación a esta propuesta de que compartimos desde la carrera, y a Karina y Antonio, por supuesto, ¿no? Por compartirnos sus saberes, sus experiencias. Muy agradecidos realmente por tenerlos como invitados especiales en la carrera. Bueno, nos despedimos. En este momento la liberamos a Karina para Gracias. su tarea. Bueno.